ya estás aquí en Repodcast, el lugar donde lo bueno se replica. A través de conversaciones cotidianas, ordinarias, queremos traer a ti experiencias y soluciones replicables para cambios extraordinarios. Repodcast es una iniciativa de Discapacidad Cero en alianza con Rosalinda Reyes Foto, Fernando González Design, Ternavirtus Consulting y quien te habla, Ana Cecilia Flores, una arquitecta apasionada por la accesibilidad universal. Hoy tenemos como invitada en este episodio a Andrea Jiménez, una uruguaya que ha fusionado sus dos pasiones, la comunicación y la accesibilidad universal. Ella realiza la acuciosa labor de hacer películas accesibles para todas las personas, especialmente para el público latinoamericano. Hoy, en este episodio, Andrea nos comparte algunas herramientas y tips que podemos aplicar para hacer nuestros contenidos audiovisuales accesibles para todas las personas. Pero antes, suscríbete a este canal, dale a la campana de notificaciones para que puedas enterarte de nuestros episodios. Comparte este episodio si te parece de utilidad para alguien y por supuesto te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Continuemos entonces y escuchemos a Andrea Jiménez. Bienvenida Andrea Jiménez, gracias por estar aquí con nosotros en Repodcast, gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí, especialmente yo. Estoy contenta de tener a una compatriota que tiene corazón de arepa, aunque se la coman con un poco de mate porque estás en Uruguay. Bienvenida, nosotros estamos muy contentos de que estés acá porque Repodcast busca que a través de estas conversaciones nosotros podamos compartir experiencias que pueden ser replicadas y en la cotidianidad o de acuerdo a las capacidades y posibilidades de las personas. A mí me llama muchísimo la atención la labor que tú haces, el trabajo que tú haces desde tu área. Estudiaste comunicación social, te especializaste en narrativa audiovisual y luego en accesibilidad universal y diseño para todos. Pero lo que más me llama la atención es que recientemente creaste tu empresa, Comunicación Universal, y lo hiciste en plena pandemia, podríamos decir que en plena pandemia. Para lo que nos están escuchando en el futuro, estamos en el año 2021, pero Comunicación Universal nace en el 2020. Y no solo nace en plena pandemia, sino que de acuerdo a lo que hemos conversado, te ha sorprendido de alguna manera la cantidad de solicitudes de tus servicios que has recibido en el país en el que te encuentras, en Uruguay. Entonces, compártenos, Andrea, ¿qué es Comunicación Universal? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? ¿Y qué servicios ofrece? Bueno, primero que nada, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder contarles mi experiencia. Es un encuentro único, así que gracias. Bueno, Comunicación Universal es una empresa que nace de la unión entre dos áreas que a mí me apasionan mucho. Yo estudié comunicación con énfasis en narrativa audiovisual, como comentaste, pero una vez finalizada mi carrera me encontré con el mundo de la accesibilidad y entonces se convirtió en otra de mis pasiones. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en el que me empecé a sentir como un poco incómoda porque no sabía hacia qué área orientarme, pero afortunadamente el 2020 nos hizo replantearnos muchas cosas, nos hizo parar un poco, ¿verdad? Sí. Y pensar, poder tener esa chance de pensar. Y ahí se me prendió la lamparita y se me ocurrió que en realidad no eran cosas totalmente diferentes, sino que se podían perfectamente unir. Y ahí es cuando nace Comunicación Universal, que es justamente la unión entre comunicación social y accesibilidad universal. Lo que se busca en Comunicación Universal, a través de todos los contenidos que compartimos en redes sociales y en nuestra web, es hablar sobre temas de inclusión y de cómo podemos mejorar nuestra comunicación para que sea más accesible e inclusiva para todos.
Entonces, los servicios que ofrecemos es talleres o asesorías sobre cómo mejorar tu comunicación en una empresa, por ejemplo, o de forma personal también, ¿por qué no? También adaptamos contenidos audiovisuales, videos, para personas ciegas y sordas. Para esto utilizamos 3 recursos básicos, que son la audiodescripción, el subtitulado para personas sordas y la lengua de señas, en este caso uruguaya, pero también se puede buscar la forma de que sea local, ¿no? Porque como sabemos, la lengua de señas pertenece a cada comunidad y no hay una que es universal, pero no se utiliza tanto aún. Claro, claro. Y tú, yo te mencionaba que te ha sorprendido la cantidad de clientes que te han llegado solicitando hacer sus productos audiovisuales accesibles. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? Y también explícanos un poco para quienes no saben de qué se trata la audiodescripción, el subtitulado. ¿Existe un subtitulado especial, particular? ¿Es especial para las personas sordas? ¿Por qué es importante hacer los productos audiovisuales accesibles? Exactamente, Ana. Mira, la verdad, el año pasado fue una cosa de locos. Nadie se esperaba, ya que no habiendo cine, desde febrero hasta Exacto. diciembre tuvimos trabajo todos los meses una película, una película, una película. Y eso se debe a un fondo que hay acá en Uruguay, un fondo de la Intendencia, que obliga a los realizadores, obliga no, es un fondo que a cambio de brindarte ese apoyo económico, te obliga a que tu película sea accesible. Entonces, lo que nosotros incluimos es, como decía antes, la audiodescripción es un recurso para personas ciegas, que lo que hace es una voz que relata lo que va sucediendo a través de la trama de la película. En esos pequeños espacios en los que no hay diálogos, se aprovecha para incluir esa voz para que la persona ciega se entere de qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. ¿Y el subtitulado? Pues el subtitulado para personas sordas se diferencia del subtitulado común porque no es un subtitulado de traducción, es de español a español, por ejemplo, en el mismo idioma, pero lo que incluye son pequeños detalles explicativos, como por ejemplo, quién lo dice, quién está hablando, porque muchas veces puede Okay. pasar que estamos viendo a la persona frente a la pantalla, pero otras veces no, y si no lo estamos oyendo, no, perdemos esa referencia, ¿verdad? Eh, Incluye también entonaciones, formas en las que está hablando, ¿no? El sentido que tiene, está siendo irónico, está enojado, ¿no? Un poco esas etiquetas para identificar cómo se está expresando el personaje. Lo que veo con lo que estás comentando, de que este subtitulado no es simplemente colocar los diálogos, sino que también se incluye los sonidos, o sea que tiene que ver con la creación de las películas. Este trabajo que tú realizas, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Que te entreguen el producto final, que esté alguien, un especialista presente durante se hace la creación de la película, el proyecto, alguien tiene que tener conocimiento de esto, resulta simplemente para cumplir una normativa o puede ser parte de todo el proceso creativo cuando se elabora una película, un audiovisual, incluso yo me imagino que hasta un video musical de un artista pudiera estar pensado cómo funciona, porque con lo que tú dices, a mí se me despierta esa inquietud, si se colocan en el subtítulo los sonidos, no son todos los sonidos, sutiles, eso tiene que ver con la narrativa de la película, ¿no? Influye en las emociones, en las sensaciones, porque básicamente tú trabajas en 2 sentidos, que son la audición y la visión, pero es para despertar emociones finalmente, ¿no? Como parte del arte. Explícanos un poquito eso, por favor. Bueno, voy por esto último y después paso a lo anterior. Vale. En el caso de los subtítulos es súper importante transmitir esas entonaciones o sensaciones o sonidos que están dentro de la banda sonora original de la película, porque si no se pierde muchísima información, la persona que lo está mirando, se le escapa un montón
uno no se da cuenta porque lo escucha, pero realmente es un montón de información que nos está dando y que se nos explica, esa persona no lo entiende de igual manera. El objetivo de todo esto es que el producto llegue de la manera más parecida a la que lo estamos recibiendo los que lo oímos, ¿verdad? En el caso de las adaptaciones para personas sordas. En el caso de las personas ciegas, lo mismo. Sin embargo, ahí es un poco más difícil porque pasar imagen a texto o a audio, ¿no? A palabras, es súper complejo porque los que vemos queremos decir todo lo que estamos viendo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Tiempo para eso, entonces hay que acotar bastante, hay que decir realmente lo indispensable, muchas veces se nos escapan algunas cosas porque no hay otra alternativa. Pero bueno, es lo que digo, siempre tratar de buscar la manera de que sea lo más amplio posible y lo más cercano a lo que nosotros estamos viviendo como espectadores. A mí me gusta muchísimo cada vez que se estrena una de las películas en las que trabajo. El año pasado obviamente no fue posible, pero siempre que puedo lo hago. Voy al estreno y converso a la salida con las personas que asistieron, con las personas con discapacidad, a ver cómo vivieron la experiencia, qué les pareció, qué se puede mejorar, qué no, y la verdad que es súper, súper valorable, súper, no sé, me siento bastante recompensada al ver que la persona entendió lo mismo que el otro, ¿no? Qué Más allá de bonito, qué bueno. la situación en la que esté, y la verdad que eso lo vale todo. Después, lo que me preguntabas al principio con respecto a cómo es el proceso, cómo sería el proceso ideal de la figura de la persona que está encargada de la accesibilidad, en realidad somos un equipo, ¿no? Pero hay una figura nueva que está apareciendo en Europa, que es la persona, como en una realización audiovisual, como existe el director, el camarógrafo, el iluminador, cada rol de esos, uno más sería el de la persona encargada de accesibilidad. Wow, Eso es interesante. fundamental, sí, eso es fundamental porque hay muchísimas cosas que pueden parecer detalles, pero por ejemplo, los zócalos en una película, cuando aparecen los créditos, cuando en un documental aparecen el nombre y el cargo de la persona cuando es entrevistada, todo ese tipo de cosas se pueden analizar pensando en que van a haber otros elementos en la pantalla que van a estar interactuando, como por ejemplo la lengua de señas y el subtitulado. Entonces ya podemos prever dónde colocar esos títulos para que después no sea un problema a la hora de adaptar el contenido, ¿no? Claro. Lo que se realiza ahora, hoy en día, te dan la película terminada, por suerte estamos haciéndolo antes del estreno, y no como pasaba antes, que era, ok, ya todo el mundo la vio, vamos a adaptar este sentido. Y es como, pero es una película súper vieja, yo quiero ver lo que está en el cine ahora, ¿no? ¿Por qué no pueden ir a ver lo que está ahora, en el momento? Claro, claro, además. Nos daban esa película ya terminada, nos dan actualmente, y tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, sí, no siempre es lo mejor, pero se Sí, queda intenta hacer. como ocurre en la arquitectura, que cuando se hacen intervenciones para hacer ajustes, más bien, ¿no? Para hacer accesible un lugar, a veces ocurre que quedan como desarticulados, se rompe la cadena de la accesibilidad y realmente a veces incluso interfiere en la estética del lugar, porque bueno, se coloca como un agregado, como un accesorio y no debería ser así, ¿no? Debería ser algo que se integre de manera natural y como en el caso que tú nos comentas, en las películas, en los medios audiovisuales ocurre lo mismo. Si ya se piensa en esto desde el inicio, pues queda mucho más articulado, mucho más natural, más agradable para todos, para las personas para las que esto es fundamental, indispensable para poder también tener acceso a la cultura, a la información, lo que sea el interés de este producto audiovisual, pero también para el resto, ¿no? de las personas. Ahora, Andrea, en los medios, las redes sociales, se está utilizando muchísimo también contenido de video. De hecho, es incluso en Instagram, por ejemplo, en los stories, es el contenido que más se consume, ¿cierto?
¿Cuáles Sí. son esos tips? Te lo digo porque nosotros aquí en RePodcast creemos, y es parte de nuestro eslogan, decir que existen acciones ordinarias que pueden generar cambios extraordinarios. Entonces, ¿cuáles Sí. serían esos tips que nos pudieras dar para hacer nuestros contenidos en las plataformas de redes sociales mucho más accesibles? ¿Y por qué también debemos hacerlo? ¿Por qué? Te diría, porque existe la posibilidad y tenemos la oportunidad de hacerlo y es de forma muy sencilla y muy rápida. Está la herramienta, ¿por qué no utilizarla? Esa es mi pregunta. Vale. Entonces, hoy en día, bueno, ya existen en las distintas redes sociales varias herramientas como para poder hacer más accesibles nuestros contenidos, porque los mismos desarrolladores las han ido agregando de a poco. ¿Cuáles son? Básicamente la opción de agregar subtitulado a nuestros videos. Eso es simplemente ir a configuración y activar la opción de subtitulado. En el De caso esta de manera, Instagram, ¿no? sí, sí, en Facebook también y en YouTube Ok, también. ok. Estos subtítulos van a ser subtítulos automáticos, por lo cual cuando nosotros estamos hablando se va a producir un subtítulo, una traducción bastante, a veces se está ajustando, ¿no? No es perfecta, pero en muchas oportunidades, por ejemplo en Facebook sé que se pueden adaptar, puedes editarlas para poder ajustarlas y que queden un poco mejor, o Claro, se puede hacer previamente y luego subir el video completo con su subtítulo correspondiente, ¿no? ok. Pero bueno, como Pero digo, no, existe la no hay opción de activar, excusa, por no hay eso excusa. realmente es un detalle y suma muchísimo, muchísimo. Tanto para personas sordas como para personas hipoacúsicas, que les Sí, ayuda el apoyo visual del subtítulo, más allá de que están leyendo nuestros labios en el momento. Pero hay algo que a mí me gusta, de lo que me gusta hablar, es empezando desde la comunicación. Cuidemos mucho nuestro lenguaje, tratando de que sea lo más inclusivo posible, lo más respetuoso posible. Ejemplos. Cuando escribimos las y los, tratemos de no incluir entre medio la arroba para generalizar o la X para generalizar. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas se vuelven locos. No sí, pueden leer no, eso, eso ¿entiendes? no es una letra, es un símbolo, sí, no es una No, palabra, entonces, todo imagínense cómo lo puede leer. Imposible entender. Entonces, tratemos tampoco de solo quedarnos con el los participantes, no, no. Si tenemos la posibilidad y que no nos cuesta nada poner los y las para ser un poco más inclusivos, mejor. Ahora, si quieren usar ok. el inclusivo les, también. Yo es algo que no utilizo, no me gusta mucho, no me No es cierra tan del todo. inclusivo, a mí tampoco, pero ese es como que otro podcast, hablar del uso de la E. Bueno, y en la forma de ser más respetuosas también tenemos que conocer un poco a los demás, ¿no? La persona no es su condición, la persona es persona antes que nada, entonces no hablemos del el ciego, ¿ok? Es una persona con discapacidad visual o en tal caso una persona ciega, pero siempre persona antes que nada. Sí, No minimizarla, no es el cieguito, no es el minusválido, no es el deficiente, ¿ok? Y tampoco es una persona con capacidad diferente porque todos tenemos capacidades diferentes a fin de cuentas. ni Entonces, especiales, tratemos, todos exacto, en somos especial, especiales tratemos de para cuidar alguien. esos detalles, son muy importantes. Después el otro recurso que podemos utilizar es la descripción de imágenes o texto alternativo. Eso lo pueden ver cuando van a subir una foto a la red social que usen, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, van a subir la foto y hay unas opciones de accesibilidad en la que pueden incluir un texto alternativo, que es una descripción de esa imagen, que es la Ujú. descripción que va a leer el lector de pantalla de las personas con discapacidad visual. ¿Qué pasa si no lo incluimos? El lector se encuentra con un bloque sin información. Entonces, ya desde ese momento estamos excluyendo a la persona del contenido. Bien, Vale. pueden agregarlo de esa manera, o otra opción es también agregar en la descripción de la foto, abajo ponen descripción de imagen y lo redactan. Que Muy puede ser importante, incluso, si hay textos.
dentro Sí. del argumento, de lo que está escrito, no hacer como una parte, bueno, ahora vamos a describirlo, puede estar dentro de lo que tú estás comentando, ¿no? ¿Y qué opinas de estas sugerencias que hacen algunas personas en el área de marketing que sugieren que se utilice la opción del texto alternativo para utilizar, para colocar palabras clave para que esta inteligencia artificial o los logaritmos lo detecten como estrategia para las palabras SEO, ¿no? Para los buscadores? ¿Qué opinas tú de esas sugerencias que a veces están haciendo por allí? La verdad me parece lamentable. Y me parece que también puede venir un poco del desconocimiento Sí. del propósito que tiene esta herramienta originalmente. El propósito de la descripción de imagen o texto alternativo es que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información que está en esa imagen, como les decía antes. Esto lo que genera es un beneficio a partir de la plataforma, porque estás creando un contenido que tiene más visibilidad. Se está compartiendo a más personas porque está llegando a más personas. ¿Está? Entonces, como resultado de eso, la posición de ese contenido en los buscadores se beneficia también. Y esto es algo que hemos comentado mucho para que la gente se anime a utilizarlo también, contarles cuál es el beneficio que pueden obtener. Pero está claro que el beneficio tendría que estar alineado con este objetivo y no con un objetivo propio y egoísta de pongo Es cualquier cosa egoísta, tal de hacerme sí. publicidad y encima me posiciono mejor. La verdad que va en decisión de cada uno, pero ya les digo que no es el objetivo y no está bueno encontrarse con eso. Vale, muchísimas gracias por esta sugerencia, Tengo Andrea. un último Ah, tip ok, que me parece súper importante, Dino. además del subtitulado y todo eso, es en las historias, no, perdón, vamos a los hashtags. En los hashtags, vieron que tenemos varias palabras. Para que sea un Ujú. poco más legible, es importante en la primera letra de cada palabra ponerla en mayúscula. Por ejemplo, hashtag rompiendo barreras, la R y la B larga van en mayúscula. Fíjense y van a ver que es mucho más fácil de leer. Es para todos Dele. esto. Sí, sobre todo esos hashtags que son larguísimos porque son más de 2 palabras incluso, y entonces Exacto. plano, es difícil de leer Y para todos funciona en de igual regla. manera, o sea, funciona igual que si estuviera todo en minúscula. Vale, vale, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, en el caso de Twitter, que uno no puede evitar, si haces un tweet y te equivocaste, bueno, el protocolo es, bueno, me equivoqué. Cuando la plataforma tiene esa limitante, eh, pero nosotros conscientemente entonces tenemos que crear aparte esa descripción de la imagen para después agregarla, ¿no? O tratar de no equivocarnos. ¿Cuáles serían como esas claves que tú nos pudieras dar para hacer una buena descripción de imagen, que tampoco tiene que ser muy extensa, ¿no? Como esos 3 pasos que uno debe ser, o 4, no sé, tú nos dirás. Bien. Para describir una imagen, no hay que olvidar que siempre recomiendo ir de lo general a lo particular, porque si no es como que siempre veo la imagen y por dónde empiezo. Sí. No, por dónde empieza, hay mucha información. Imaginemos que hay un flyer, ¿no? Que es una Okay. invitación a un evento. Entonces, va a tener texto. Lo primero que tenemos que hacer es leer, describir el texto, escribir, transcribirlo. Si hay alguna imagen importante, un logo, también describirlo o poner el nombre de la empresa que lo representa. ¿Okay? En caso de una imagen sola, una foto, describir cuál es la acción que está sucediendo, lo principal, y después ir a los detalles. Tampoco está bueno hacer descripciones, un testamento, ¿no? O sea, es darle ese apoyo a la persona con la información básica de lo que necesita saber. Es Como más, la como mayoría la de las redes sociales intención, tienen un límite. Van a ver que sí. como en Twitter tenemos tantos caracteres, no es posible hacer una descripción súper extensa. Entonces, Ujú. centrémonos en lo principal y lo que no se pueda, tratemos de agregarlo en la descripción. Sí, además que Respuesta.
creo que también puede pasar que como, bueno, las redes sociales es rápido, ¿no? La información la tengo que consumir rápidamente. Entonces, es un excelente ejercicio de síntesis. Debemos sintetizar y realmente incluso creo que nos puede ayudar bueno, esta imagen realmente está transmitiendo lo que yo quiero, porque uno no coloca una imagen por colocarla, tiene que tener una intención. Me parece súper interesante ese ejercicio de escribir las imágenes. Ahora, Andrea, cuéntanos, ¿dónde te ves en el futuro tú y dónde ves en el futuro a Comunicación Universal? Wow, qué pregunta. Bueno, Comunicación Universal está creciendo y está creciendo de forma bastante flexible, les diría. Con la parte de capacitaciones y talleres, fue algo que en principio no pensábamos que iba a tener esa oferta, esa demanda, quiero decir. Ujú. Sin embargo, hay muchísimas personas que se nos acercan y nos piden, por favor, que quieren aprender, que quieren saber más y por supuesto que estamos Maravilloso. para darles todo eso. Entonces, creo que va a ser principalmente escuchar hacia afuera y brindar todo lo que podamos y sepamos hacia ellos para poder cumplir para poder generar finalmente una inclusión más, ¿no? En las personas, con más conciencia también. A mí me sorprende y me agrada, ¿no? Eso que sí existen muchísimas personas que quieren aprender cada vez más sobre accesibilidad, quieren ser más inclusivos, porque yo creo que esto es parte de la naturaleza humana, pero simplemente hemos dejado de ver con esa mirada amplia a todas las personas. Y creo que en la pandemia ocurrió un poco también eso, vernos a nosotros mismos hacia adentro y cómo puedo aportar, de qué se trata la vida, estoy aquí para hacer qué. Entonces, esto me parece súper interesante y me agrada muchísimo lo que está pasando con Comunicación Universal. Andrea, ¿cuáles son tus redes sociales de Comunicación Universal para que las personas puedan contactarte y ver y seguir lo que estás haciendo? Bueno, Comunicación Universal es comunicacionuniversal.com o pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Comunicación Universal también. Y si quieren escribirnos al mail es comunica.universal@gmail.com. Así que estamos a las Muchísimas órdenes. gracias. O sea, es accesible porque lo podemos recordar. Es Comunicación Universal Totalmente. donde lo busques. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos esta interesante conversación ordinaria, pero que brinda herramientas para que todos podamos replicar dentro de nuestro campo de acción. Bueno, actitudes y acciones para incluir cada vez más a un mayor número de personas. Estén pendientes de nuestros próximos episodios en RePodcast y nos vemos. Hasta pronto. Gracias.